Bien, buenos días. Estamos de nuevo con ustedes. Lamentablemente, un par de semanas que tuve problemas de salud, pero aquí estamos listos para continuar pues nuestro programa, nuestro cuarto programa de las mujeres de la guía para las mujeres de 50 años.com. Pero no de 50 años, hemos hablado de más o menos. Y siguiendo pues como una especie de clase de puericultura, vamos a conversar un poquito sobre lo que es las mujeres en sus niveles de formación. Probablemente el ser humano, quise decir el ser humano desde su concepción no es otra cosa que un proceso biológico natural, producto de la unión del espermatozoide, supuesto del hombre masculino, y el ovario femenino, lo que se denomina fecundación, así de plano, y creando un feto resguardado en el saco o vientre materno o la vida intrauterina, y durante 9 meses, por supuesto, normales en la formación del feto. Por conocimiento empírico del autor, en investigaciones realizadas, de que pudiese ser de cualquiera de los dos sexos, masculino y femenino, en ese estado prenatal, procederá después de esos 9 meses, aun cuando pudiese ocurrir su nacimiento antes. Hay el 7 mesino, de pronto en 8, etcétera, menos de 9 meses. Y por supuesto ese desarrollo en forma general trae consigo algún problema formativo que se encargaría el médico de utilizar los conocimientos científicos para ir corrigiendo los defectos o las afecciones, ¿verdad?, que puedan desarrollarse en el nacimiento de esa niña o ese niño. De manera que ese desarrollo humano vendrá siguiendo por fases cronológicas y de acuerdo, por supuesto, de la edad. Es sumamente importante que usted maneje estos niveles de formación para entender no solo el desarrollo, también las diferencias hasta genéticas de las personas, iniciándose por el nonato, y una vez nacido, por lo que llamamos el bebé, pues entre 0 y 2 años, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Luego entra en un periodo denominado niñez hasta los de 7 a 12 años, aun cuando no es rígido, pudiera iniciarse ante el desarrollo sexual, pero lo lógico sería después de los 12 años, que este pasaría a denominarse adolescencia o pubertad. Comienza a desarrollarse y creciendo, por supuesto, los órganos, el vello púbico, los senos, hasta los 17 años aproximadamente. De manera que, en este orden de ideas, entra en un periodo llamado juvenil, de entre los 14 y los 18 años, dando paso a la adultez hasta los 60 años aproximadamente, ¿no?, que se inicia la ancianidad, denominada ahora tercera edad o senectud. Luego, después de los 80 años, vendría un periodo denominado cuarta edad, refiriéndose al nivel ya explicado. Por supuesto, es importante hacer énfasis en esta edad desde los 12 años, o sea, en la pubertad, porque comenzará un crecimiento normal en donde, a diferencia del hombre, tendrá una zona con el órgano sexual, la vagina, los ovarios en caso de las féminas, y la característica sexual
de la mujer y el hombre su órgano sexual característico denominado pene, que se irá desarrollando pues a correr de los años. De manera que la sexualidad que le acompañará hasta su muerte siempre y cuando no tenga variaciones en el sexo y en el crecimiento que pudiese ocurrir genéticamente o problemas de salud física o sexual. En los primeros años, esos primeros 7 años, irá creciendo con todos los aspectos y características, por supuesto, de la mujer, ¿no? Y del varón en el caso del niño, ¿no? Por supuesto, eso se denomina, pues, esa es la infancia, ¿no? Y cuando estos órganos sexuales comienza su crecimiento, como los senos, la vagina, entrará en la adolescencia, luego la adultez y la ancianidad. Y ahora llamada por esos adultos, como le diría, dejándole la ancianidad a los señores de 80 años, ¿no? Porque ya la cosa va subiendo. Yo les dije a ustedes pues que pasaban unas facetas a nivel del correr de los años, de las mejoras tecnologías, de la medicina, etcétera, etcétera, en donde pues antes la vida era, yo les decía anterior en el programa, hasta los 33, 35 años duraba pues la vida. Luego eso se fue a 45, 50, 55 años, después a 60, 65 años, de manera que ya ahora tenemos que hablar pues de mayor cantidad de años. Y por supuesto, en esta fase que les decía, comenzará a desarrollar y ampliar el crecimiento de sus partes sexuales. Entonces, en la adultez y la ancianidad, que son ahora llamados adultos contemporáneos, dejándole la ancianidad a los señores de 80 años y la decrepitud a los 90 años. Fíjense cómo va aumentando, pues, indudablemente las cosas, ¿no? Les reitero que estas apreciaciones o conceptos de los 50 años.com no son rígidos, pudiesen ser cambiantes dependiendo de muchos factores genéticos y biológicos. Para los entendidos de este tema, no existe un patrón cronológico exacto y hay conceptos variados, indudablemente, ¿no? Precisamente por esa dependencia precisamente biológica humana. Razones obvias. Para el tema que nos ocupa y que iremos estudiando en su justa medida, después de esa fase donde se inicia la sexualidad, irá cambiando pues el modus vivendi de la persona, y así al llegar a los 45 años, un periodo que denomina uno madurez, tomando en cuenta la presencia de la menopausia hasta los 55 años aproximadamente, en el que viene un cambio biológico nuevamente. En este periodo comenzamos a hablar del comportamiento y características de las mujeres y hasta hombres de los 50 años.com. La cosmetología, la mejoría física y el balanceo de las dietas alimenticias, los ejercicios, los gimnasios, los medicamentos, la acción de las profesiones o las profesionales de los médicos, y habrá pues un tipo de personas, claro está, creo que no es de particular conceptuación, no solo 2 o 3 les interesa este tipo de mujer. Indagando, consigo un estudioso psicosocial de esta materia con una serie de proposiciones similares y complementarias pues a lo escrito. De manera que se trata del colega, un escritor colombiano, Santiago Gamboa, a quien le agradezco su anuencia y me permita complementar sus ideas o
las mías, tomando algunos conceptos por cuanto somos coincidentes en muchas apreciaciones e investigaciones. Bien, vamos a dejar otra parte para el próximo programa, que sería pues prácticamente nuestro sexto programa. Gracias a ustedes por haberme escuchado en esta semana, y la próxima semana estaremos entonces con nuestro próximo programa. Tengan ustedes unas buenas tardes. Muchas gracias por estar conmigo en un momento con Carlos Méndez Martínez. Muchas gracias y buenas tardes.